Hola, muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy os presento la placa base de Gigabyte Z270X Ultra Gaming, una placa base con unas características y particularidades que vamos a ir viendo a lo largo de la review. Pero empecemos por el principio. Esta placa base se basa en el chipset Z270 con socket 1151 compatible con la sexta y séptima generación de procesadores de Intel, soporte para memorias DDR4 hasta 3866 MHz gracias a los perfiles XMP, USBs 3.1 y USBs del tipo C. No solo eso, sino que es compatible con la tecnología Intel Optane, está preparada para la realidad virtual y disponemos en cuanto a conectividad de diferentes puertos U.2 y M.2. Por la parte de atrás podemos ver que tenemos también diferentes características como son RGB Fusion, que es el sistema de iluminación de LEDs, SmartFan 5, que nos permite conectar hasta 6 sensores de temperatura y 5 ventiladores, y el sistema CFOS Speed bajo el puerto RJ45, que nos va a permitir una baja latencia y una mejora de nuestra conexión a internet. Aparte de eso, contamos con un chip ALC 1220 de sonido mejorado que nos va a permitir hasta 120 decibelios. Pero bueno, como estáis viendo, vamos a pasar al unboxing y lo primero vamos a quitar la placa base, que veremos a continuación más en detalle, y vamos a ver todo lo que nos incluye la caja. Nos encontramos con 4 cables SATA, que aparte de eso son los que tienen el típico clip de seguridad para que no podamos retirar fácilmente. El backplate es con un acabado en negro, y aparte tenemos la típica almohadilla de protección en la parte trasera para reducir vibración y para la mejora de temperatura. Un kit de conexión rápido para los cables de la caja, y de esa forma pues podemos conectarlos de una manera muy limpia en nuestra placa base. Un manual, una guía rápida de instalación, que bueno, es el típico papel este desplegable, como estáis viendo, que nos dice cómo poner el procesador y bueno, poquita cosa más. Una guía completa de la placa base, esta sí que nos va a ser muy útil, dado que nos dice para qué sirve cada puerto, cómo instalar todos los soportes que tiene la placa base, un CD con los drivers para que podamos empezar en cuanto antes con nuestra instalación, y por último un adhesivo de Gigabyte Gaming, que bueno, aunque no es algo que me llame mucho la atención, pues sí, también estaba incluido en la caja. Si le echamos un primer vistazo a la placa base, nos encontramos con una placa base con acabados premium, ¿vale? Y hay que decir que todos los acabados son de muy buena calidad, empezando por el PCB, que es muy grueso y que aparte tiene todo ese toque o toda esa estética en negro y plateado que le han querido dar a esta placa base. Vamos a ir pegándole vistazos más de cerca, y en la parte de abajo, como veis, nos encontramos las diferentes conexiones y un puerto PCI Express de 16 líneas, aunque en este caso tan solo tiene soporte para 4X, que no está blindado. Y es que hay que decir que esta placa base está pensada para slice y crossfiles de tan solo 2 tarjetas gráficas, y eso se ve en los siguientes puertos, que son los blindados. Van a ser los encargados de poder controlar nuestras tarjetas gráficas y de esa forma tenerlo ahí. En el lateral nos encontramos los puertos U.2, aparte de los SATA Express. También nos encontramos 2 SATAs libres. Lo que nos quiere decir es que en total vamos a tener 6 SATAs que podemos utilizar de manera individual o bien combinadas mediante el uso de SATA Express y SATAs normales. También con los puertos U.2 podremos tener esa capacidad pues para los nuevos dispositivos que salen en este formato. Aparte de eso, como veis, todo el acabado es bastante bueno, y yo creo que lo mejor va a ser que pase a destacaros o enseñaros uno a uno todos los conectores de esta placa base. Dado que me lo pedisteis en el vídeo anterior y creo que se lo merece, será lo mejor pues que os enseñe uno a uno todos los conectores de la placa base para que podamos entender bastante mejor el tipo de placa base que tenemos entre manos. Así que nada, chicos, no me enrollo más y os dejo con las especificaciones al completo de la placa base puerto a puerto. Como podemos apreciar en la placa, el lateral completamente izquierdo está separado, y esta línea, aunque no lo parezca, luego se iluminará. Tenemos un chip de audio mejorado y condensadores para el audio mejorado. Aparte, por supuesto, disponemos del conector propio para sacar hacia la caja, que es la conexión de HD audio que utilizaremos. Luego tocaremos el resto de conectores, pero vamos a empezar por algo que nos interesa. Nos encontramos con un puerto M2 de hasta 110 milímetros de longitud, que podemos utilizar en diferentes longitudes, y que, bueno, 110 sería hasta aquí, y que como veis viene serigrafiado a 42, 60, 80 y 110. Por tanto, podremos poner dispositivos M2 de cualquiera de esas distancias. Otra de las cosas interesantes de la placa es que es compatible con Slide Nvidia y Crossfire de AMD. En ese caso nos encontramos con 2 puertos PCI Express de 16 líneas blindados para soportar el peso de nuestras tarjetas gráficas, aunque nos encontramos con un tercero
Este no está pensado para ser utilizado en configuraciones de doble GPU. También debo decir que pese a que los tres son de 16 líneas de longitud, tan solo este de aquí arriba dispone de 16 líneas. El segundo y el tercero son tan solo de 8 líneas, se ve por las soldaduras internas. Como otras posibilidades de expansión también nos encontramos los puertos PCI Express de 1X y que, como veis, pues tenemos 3 en total. Otra de las características interesantes de la placa es, como veis, el acabado tan estético y precioso que le han dado en negro, algo que a mí personalmente me gusta bastante. Nos encontramos también la pila en medio, que nos va a facilitar por si queremos hacer un reset a BIOS, aunque como siempre tendremos un pin por allí que nos permite hacerlo. En la parte de abajo nos encontraremos diferentes conectores, en este caso aquí tenemos un speed, un LED demo, es decir, un conector para poder poner un LED, otro conector para LEDs, en este caso podríamos conectar una tira de LEDs RGB y controlarla desde la misma placa base, una salida TPM, una USB, otra USB, en este caso serían USBs 2.0, y aquí nos encontramos un conector para poder conectar las bombas de refrigeración líquida. Podríamos conectar un ventilador sin ningún tipo de problema, pero en este caso este ha sido diseñado específicamente para bombas de refrigeración líquida. Aquí nos encontraríamos todo el bloque de conexiones de la caja, es decir, tanto el reset como el power, como los LEDs que iluminan, y justo detrás, aunque no lo podáis ver, hay un pin que nos permite hacer un reset a BIOS. En su lateral derecho nos encontramos dos puertos USBs independientes, junto con dos SATA Express que podemos utilizarlos o bien un SATA Express y otro SATA Express como dos unidades, o bien cada puerto SATA independientemente, con lo que tendríamos un total de 6 puertos SATA. También disponemos de un conector U.2 para poder conectar dispositivos que acepten esta entrada, y también nos encontramos con un conector THB del tipo C, dos conectores USB 3.0 para la alimentación de la placa, el típico conector de 20 más 4 pins, otro conector para poder conectar un ventilador de la caja, en este caso sería, y luego, como veis, este cristal de metal crilato que tiene iluminación RGB en su interior y que se va a ir iluminando en la parte superior de la placa. Y ya siento mucho que está puesta del revés. Nos encontramos algunas cosas interesantes. Primero, los 4 sockets para memorias RAM, para poder colocar nuestros DIMMs de memoria DDR4, que, si nos fijamos, tienen iluminación LED cada uno de ellos, y por tanto vamos a poder tener también una iluminación LED en esa sección de la placa base. Luego, dos conectores para la ventilación o para la refrigeración de nuestro procesador. Uno sería central y el otro es el optativo. Ya sabéis, para todos aquellos disipadores que tengan dos ventiladores, uno a cada lado, pues uno a cada sitio. Uno de los disipadores de los módulos VRM de alimentación, y el típico conector de alimentación de la CPU, que en este caso es de 8 pins. Aparte, si os fijáis, tenemos otro controlador aquí, otro pin, otro puerto de conexión para otro ventilador extra, que en este caso normalmente sería el que va detrás de la caja. Esta placa, si os fijáis, cuenta con 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7 fases de alimentación, más una más escondida aquí, algo que no está nada mal. No es una placa específicamente diseñada para overclock, pero con 7 fases de alimentación más una extra, que serían 8, debería tener más que suficiente para un overclock bastante sencillo. Por último, en su parte trasera, primero de todo hay que destacar el plástico de protección, que estéticamente la hace muy bonita, pero lo que nos interesa son los conectores que nos encontramos. En este caso tenemos un puerto PS2 que nos sirve para teclado y ratón, dos USBs 3.0, hay que prestar mucha atención a estos USBs que son amarillos porque son de voltaje autorregulable, es decir, si queremos cargar el móvil o cualquier cosa podríamos utilizar estos puertos sin ningún tipo de problema, dado que los otros puertos normalmente no tienen la capacidad de estos de poder variar el voltaje. Nos encontramos un conector DVI por si queremos utilizar los gráficos integrados de nuestra GPU y sacarlo, y también aquí podemos ver un HDMI. Es decir, tendríamos la posibilidad de tanto DVI como HDMI para los gráficos integrados de nuestra CPU. Luego nos encontramos un puerto USB 3.1 y el mismo 3.1 del tipo C, es decir, reversible. Por otro lado, también nos encontramos dos puertos USB 3.0 directamente, nuestra tarjeta de red o nuestro conector RJ45 para que podamos tener salida de red directamente, dos USB 2.0 y por último las salidas de sonido, que como veis, pues bueno, tenemos las 5 estándar más un puerto óptico que nos permitirá conectar con dispositivos ópticos y de esa forma tener la salida óptica de audio.
Por último, y aunque solo lo podéis ver en rojo, el sistema de iluminación LED. Hay que decir que yo utilicé memorias Corsair Vengeance que ya tienen su propia iluminación LED en rojo y por tanto mantuve la iluminación de la placa base en rojo, pero como podéis ver los puertos PCI Express y por debajo de los módulos de RAM nos encontramos iluminación aparte del cristalito ese pues que nos da un toque de ambiente. Ya por último chicos os dejo con mi conclusión final acerca de esta placa base. Bueno, por último y para finalizar mi conclusión final, ¿qué me parece esta placa base? ¿Qué os recomendaría o no su compra y demás? La verdad es que el chipset Z270 se comporta muy bien, hace un uso muy bueno de las líneas ISO que han añadido. Aparte también tenemos 30 líneas PCI Express. Y eso se nota en toda la placa. Como habéis visto, disponemos de puertos U.2, M.2, puertos SATA Express, o sea, en cuanto a conectividad vamos a tener una bestia. Sí que es cierto que tan solo disponemos de dos puertos PCI Express de 16 líneas para configuraciones multi-GPU. El tercero no se utiliza, pero esas dos líneas PCI Express que van a funcionar si ponemos solo una tarjeta modo 16X o si ponemos dos tarjetas 8X y 8X la segunda, la verdad es que le dan unas capacidades muy buenas. No solo eso, sino que encima lo combinamos, como hice yo, con 32 GB de memoria DDR4 y con un i7 7700K, el último procesador de séptima generación de Intel, el último i7 que ha salido, nos encontramos con que fácilmente con el software de Gigabyte, igual que pasó con la Horus, que os dejo la review por aquí, podemos llevar el procesador a 5 GHz de modo automático, es decir, botón, pim, pum, 5 GHz y felices, y sois tan panchos. Entonces, ¿recomendaría su compra? Pues la verdad es que sí, siempre y cuando vayáis a montar un equipo nuevo. Por ejemplo, si ya disponéis de un i7 6700K con una Z170, no sale muy a cuenta el tema del paso a las Z270, aunque esta placa base lo merece, merece la pena. Pero si estáis buscando pues, o tenéis un equipo nuevo que montar, la verdad es que sí que es muy recomendable. Luego, en cuanto al tema de las características de la placa, la iluminación perfecta, se puede configurar RGB, podemos conectar tiras LED externas y controlarlas desde el mismo software, o sea, el sistema de ventiladores, que podemos controlar hasta 5 ventiladores y conectar 6 sensores de temperatura, los puertos U2, M2, SATA Express, o sea, tiene unas características muy buenas esta placa base, así que realmente sí que recomiendo su compra si lo que estáis pensando es en montar un equipo nuevo. En cuanto a mí, me ha parecido increíble esta placa base, la verdad es que me ha gustado muchísimo y eso es algo que se nota, la verdad es que es algo que sin duda hay que agradecer. Por último, quisiera agradecer a Gigabyte el tema de que nos haya enviado, nos haya cedido esta placa base para poder hacer la review y el análisis completo. Como habéis visto, hoy ha sido un tanto peculiar porque os he traído todos los puertos y conexiones de la placa, pero es que en los comentarios del vídeo que os he puesto por aquí arriba, algunos me lo pedisteis si os podía destacar todos los puertos que tiene y en este caso pues lo he hecho. Un vídeo un poco más largo, pero al menos pues habéis visto en profundidad toda la placa base. Y ahora sí chicos, no tengo nada más que decir, si os ha gustado el vídeo sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.